Pasas el día conectado, escondido en algún lugar, acechando como un extraño, controlando con tu mano alguna falsa realidad, sin entender lo que está pasando. Tienes que tratar de comprender que están cayendo estrellas en el mar y no las ves. Vas mirando de reojo a la verdad, son los rostros de la vergüenza que te rozan sin tocar. Mires pa' otro lado, a mi corazón abandonado. Se está haciendo muy tarde para levantarte. Por eso que se abra la muralla y se crucen las palabras olvidadas en la playa. Por eso... Bienvenidos, bienvenidas a Red Refugio, ¿cómo estáis? Os saludo como cada semana desde la onda local de Andalucía. Yo soy María José García de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, y arrancamos un nuevo espacio de Red Refugio para acercarnos con todos vosotros y vosotras a la realidad de la migración y del asilo en España y sobre todo en nuestra comunidad autónoma, en Andalucía, y con el objetivo de conocer historias que pongan rostro y en este caso que pongan voz a través de la radio a la realidad de ser una persona refugiada. Me acompañan Carmen Pérez y Luis Millán, voluntarios en CEAR. A Carmen sí la puedo llamar fiel colaboradora. A ver, yo solo me dejé ir con el hospital. Con el hospital la temporada pasada. Pero Luismi, tú nos has fallado 2 veces, espero que tengas buena excusa. Hombre, después de 7 años fallar alguna vez, fíjate, 7 años, pero vamos, esta vez estaba muy justificado porque sabe que soy muy cinéfilo. Y el primer lunes fue por el Festival de Cine de Valladolid, un festival internacional de reconocido prestigio, y luego ha sido por el de aquí, del de Sevilla, del cual, por cierto, me gustaría hablar de una película que para mí ha sido la película del festival, luego si nos da tiempo. Venga, vale, nos dejamos ahí en stand-by y te permitimos la falta, son buenas excusas, hombre. ¿Vale? Pues nada, compañeros, hoy vamos a hablar de refugio trans, de huida de memoria y de derechos, y para ello vamos a poner voz a las historias de personas trans que han tenido que cruzar fronteras para sobrevivir. Son historias de exilio, historias de valentía y de esperanza, porque la memoria pues también se construye desde el refugio y desde esa lucha por existir. Lo hacemos porque en esta semana, el 20 de noviembre, se conmemora el Día Internacional de la Memoria Trans y queremos recordar a quienes ya no están y, por supuesto, escuchar a quienes siguen resistiendo. El Día Internacional de la Memoria Trans es un día para detenernos y para mirar de frente una realidad que duele. Queremos recordar a cada persona cuya vida fue truncada por el odio y la discriminación, por la violencia, pero por supuesto también queremos escuchar las voces vivas que siguen desafiando ese miedo cada día. Queremos recordar sus nombres, sus historias, sus sueños, y recordamos también que muchas de esas vidas fueron obligadas a cruzar fronteras, a dejarlo todo atrás, buscando simplemente el derecho a existir. Ser transexual en muchos lugares del mundo sigue siendo una condena al exilio, pues se trata de un motivo de persecución. En al menos una decena de países, la identidad o la expresión de género pueden castigarse con cárcel, con tortura o incluso con la muerte. Estas leyes que criminalizan a las personas trans no solo niegan sus derechos, sino que también las obligan a vivir en la clandestinidad o a huir para sobrevivir, como decíamos. Por eso hoy no solo hacemos memoria, también denunciamos, visibilizamos y acompañamos esas historias de desplazamiento, de resistencia y de esperanza, por supuesto. En este día debemos encontrarnos del mismo lado, el lado de la dignidad, de la justicia y de la libertad de ser. Pues Carmen, Luismi, hoy vamos a escuchar parte de los testimonios, en este caso de Alexandra y de John. Ambos han sido atendidos por CEAR y han compartido con nosotros, a lo largo del tiempo que llevan con nosotros, sus vivencias y sus historias. Vamos a empezar escuchando parte de la historia de Alexandra.
Mi nombre es Alexandra Andino. Soy de Honduras, tengo 44 años y ya prácticamente tengo 13 años de vivir en Madrid. He trabajado en mi peluquería en Honduras y también hacía un activismo en una ONG que se llama Triángulo. Ser trans en Honduras es muy difícil. Es como una carrera de que te puede pasar cualquier cosa. Pues pasan de insultos, pasan de decirte cosas que a lo mejor alguien agarró una piedra y te la tiró. Todavía en el 2022 y 2023 han asesinado a 110 compañeras. No tenemos derecho a salud, no tenemos derecho a vivienda, no tenemos derecho a nada. Por eso yo salí huyendo de Honduras en el 2012 porque hubo un golpe de Estado en Honduras y el presidente que estaba pues prácticamente mandó a matar a las transexuales. No sabía que yo podía pedir asilo en fronteras porque en los países de nosotros no se habla de eso. Estuve en Barajas 3 días. Me detuvieron, me preguntaron a qué venía. Dijeron que ese documento no me servía. Yo vendía vendada y todo eso, me molestaba la venda y todo eso. Y me dice, es que mira, yo soy trans y yo vengo de Honduras, tú no eres trans. O sea, empezaron a quererse meter ya con... Y digo yo, ¿y por qué a mí? Digamos, tengo que quitarme las vendas para que veas realmente que tengo pechos. Y fue cuando yo pedí el de la organización donde yo pedí asilo político, que sea. Estando dentro de España, pues las cosas cambian. Digamos, son dos países diferentes, digamos, dos culturas diferentes. Aquí se respeta más, puedes andar libremente. O vivir como trans en Madrid y en España, pues me fue muy difícil. No te dan trabajo, es que no te dan trabajo. Digamos, es que ese es el problema. Empecé a meter currículos, empecé a buscar cosas. Incluso, ¿sabes? Un día fui a una tienda y le entregué mi currículo y me dijo la chica, mejor tú a la calle, tías, ahí trabajan mucho, los hombres dan mucho dinero por ti. Una inmigrante extranjera sin documentos no puede acceder ni a endocrino, ni a hormonas, ni a nada, ni a cambio de nombre, ni nada. La gente que me critica creo que no tiene vida propia, que al final le molesta lo que yo soy. Imagínate, meterse conmigo y yo que no me meto con nadie. ¿Qué daño le hago yo a la gente? Yo creo que el amar diferente o ser una persona diferente más bien debería de ser un signo como de ser como de orgullo, una persona diferente, porque imagínate que todos fuéramos iguales, qué horrible. Estoy metida en el activismo y como que tengo el deber de seguirlo por las personas que están y que vendrán. Y hasta que tenga un uso de razón lo voy a seguir haciendo. Sea como sea, porque sé que vienen días muy duros. Pero en la fuerza está la lucha y si no estás y si no luchas es como que no estás y si no estás es como que no te escuchan. Entonces hay que seguir luchando. Pues este es el testimonio de Alessandra. Podemos comentar muchas cosas. A mí me han llamado la atención muchas cosas, ¿no? Lo primero ha sido pues hace referencia al asesinato, creo que dice entre 2022 y 2023, de más de un centenar de personas, no sé si ha dicho de mujeres o transexuales en general, que sigue sucediéndose, ¿no? Es increíble la persecución también de este colectivo, en este caso en Honduras, ¿no? No sé vosotros qué... Hombre, a mí me resulta paradójico que alguien pueda perseguir a alguien porque sexualmente se encuentre en otro punto distinto, ¿no? O sea, que quizás necesitaríamos un psiquiatra, porque evidentemente cada uno tiene su sexualidad, pero no tiene nada que ver con lo que sienta el de enfrente. El de enfrente puede sentir otra cosa y como dice Alessandra en su testimonio, ¿qué mal hacen? Claro. ¿Cuál es el mal? ¿Qué daño hago yo? O sea, ¿qué daño hacen? Sí, es una pregunta de la que no hay una respuesta fácil. Efectivamente. Porque claro, ella se pregunta eso y nosotros también
también nos preguntamos lo mismo, es decir, ¿cuál es el mal? ¿A quién hago daño? Pues claro, yendo un poco más allá, pues a quien hace daño es a los que están en su zona de confort, ¿no? Tranquilitos en su casa, con sus ideas de la vida normalizada, y alguien que se sale del tiesto, digámoslo así, pues es odiado, es rechazado. Es decir, van contra la idea de mucha gente que lo único que quiere es que todo sea uniforme, que todo sea igual y que no le saquen, digamos, de sus ideas políticas, religiosas, etcétera, ¿no? O sea que no le hace daño a nadie físicamente, pero parece ser que hay otros colectivos, mucha gente que sí se siente amenazada, ¿no? En su Pero estatus, en su no sé zona, por qué. en su zona más íntima, en la zona del género, en la zona No, sí. sexual, o sea, algo que, bueno, no es que unos conduzcan por la derecha y otro por la izquierda, que te puedes sentir amenazado. Es difícil de entender, Es pero difícil. también la gente tiene que saber, y este colectivo también, que ahora mismo estamos en el alambre, en un alambre muy fino y muy peligroso. En este país, es decir, ella se queja de la vivienda, se queja, digamos con razón, de que allí no tienen derecho a la vivienda ni a muchas cosas. Veremos a ver, ¿no? Cuando aterrice aquí, aterrice en su totalidad y vea los problemas que hay también con eso, sin que el motivo sea el que había allí en su país, ¿no? De hecho, ella menciona pues que aquí se siente libremente, que son dos países totalmente diferentes, pero sí que hace referencia pues a esa discriminación en el ámbito laboral, ¿no? Sí. De hecho, ella como que se encasilla a mujer o mujer transexual, en este caso, en un trabajo, bueno, pues cuenta la experiencia, ¿no? De que Sí, le que la dicen mandan a la calle, ¿no? a la calle, A la prostitución. Entonces es complicado porque luego pues está el proceso aquí, viene huyendo de una situación, la deja atrás, pero luego el proceso aquí, ¿no? También habla de que tiene que demostrar que es transexual, ¿no? Que le dicen que no, ella va con sus vendas, entonces una situación complicada. Vamos a escuchar, si os parece ahora, el testimonio, en este caso de John, también transexual, colombiano, su historia más marcada por el rechazo familiar. Vamos a escucharlo. Soy de Colombia, llevo un año aquí en España. Yo desde que me acuerdo que tengo uso de razón soy un hombre trans. Nací como una mujer y pues en mi casa me trataron como una mujer siempre, lógicamente hasta el estudio y todo, y me mandaban con la faldita para el colegio y con el pelo largo, lo normal. Pero cuando yo lo empecé a sentir pensé que era algo muy normal, que era algo muy lógico, que no tenía trascendencia en la vida. Cuando me empecé a dar cuenta que era algo terrible para el resto del mundo, pero para mí era común y corriente y normal, fue cuando empecé a sentir el rechazo. El primer rechazo que sentí fue el rechazo de mi familia. Salí de mi casa precisamente por eso, por el rechazo, porque ya llegó un punto de mi vida que ya no me aguantaba estar más en mi casa, estar más con mi familia por eso, por las burlas y por, bueno, todas esas cosas, y más encima la juventud. Y salí de allí me tocó, fui y le pedí ayuda a mi papá, fui y le pedí ayuda a mi familia, fui y le pedí ayuda al uno, al otro, pero todo el mundo me cerró la puerta, que en ese momento yo no sabía que era un hombre trans. Yo pensé, en ese momento se manejaba solamente homosexual y lesbiana, nada más, no se manejaba nada más. Eso de trans no existe, o sea, para mí no existía, ni yo sabía que era eso tampoco. Si va a ser quien es, si va a ser quien usted nació, le abro la puerta de mi casa, y si no, no. Entonces todo el mundo me rechazó, todo el mundo, en un momento de mi vida me sentí así, como si hubiera nacido de la nada. Yo seguí estudiando, seguí haciendo mis cosas, y pensé que de pronto me podía ayudar era mi papá, porque pues mi mamá y mi papá no vivían juntos. Pero yo creo que el rechazo que más me marcó la vida fue el rechazo de mi papá y la manera en que lo hizo, porque él no simplemente me cerró la puerta, sino me puso una pistola en la cabeza y me dijo: prefiero que sea puta y no que sea lesbiana. Fueron las palabras de él, y desde ese día pues hasta el día de hoy. De ahí para acá he trabajado, he estudiado, acabé mis estudios, hice muchas cosas, pero por mí mismo. He conocido muchas cosas, o sea, España me parece muy bonito, me gusta, hay muchas oportunidades muy bonitas, y quisiera que me dieran la oportunidad de que yo soy una persona refugiada en este momento, pero quisiera ser un ciudadano de acá, de España. Quisiera que me dieran la oportunidad, porque todos los que venimos acá, independientemente si es LGTB, si no lo es, independientemente de todas esas etiquetas, somos personas
que queremos una oportunidad y lo que queremos es que nos ayuden en el sentido de que de lo que se está haciendo, lo que hace SEAR precisamente, que es como abrirle la puerta. Esto es algo parecido como cuando una persona sale de la cárcel y quiere empezar una nueva vida. Tienen que empezar abriendo puertas por un lado y otro. Y aquí yo las he abierto con ayuda de ellos, claro. Me gusta lo que estoy haciendo, me gusta saber que hay entidades que lo ayudan a uno mucho. Pues no sé, me parece tan complicado, ¿no?, lo que ha contado de la familia, porque el caso de Alessandra es peligroso, ¿no? Pero este caso, aparte de peligroso, es doloroso, ¿no?, por el tema familiar, ¿no? Que tu propia familia, que cuenta que busca el refugio, la ayuda en su padre y que le pone una pistola en la cabeza, ¿no? Es una detrás de otra. Yeah. Vamos a ver, como reflexión, desde hace ya varias décadas, lo del qué dirán importaba en la familia, ¿no? Aquí estuvo castigado durante las épocas franquistas y después incluso ha estado mal visto. La familia de uno, de una, pues temía que la de al lado, que el vecino de al lado le criticara, le mirara mal por el hecho de tener un hijo o hija de determinadas características. Bien, eso ahora mismo, quizá como ya no tenemos vecinos, pues ya casi ni vemos a los vecinos, quizá digo, y lo digo en quizá, importa menos. Pero en países como el de la procedencia de nuestro amigo colombiano, me da la impresión por los colombianos que conozco, yo no he estado allí, pero me da la impresión de que ese sentido de la comunidad se amplifica mucho más y quizá eso es lo que pueda justificar, así podemos entender, digamos, un poco más la reacción de las familias por el qué dirán. Quizá no por ellas mismas, ¿no?, sino por el qué pasa en la comunidad que me mira de una manera determinada. Eso está amplificado en estos países. Yo lo que pienso es que el primer paso, la primera pared que tienen que derribar es la pared familiar. Y que hoy todavía, aquí en España, que somos tan progresistas y tenemos reconocido tantos derechos, hay hombres y mujeres que permanecen en el seno de la familia con la sexualidad y el género castrado porque nunca en su vida se han atrevido a plantear otras opciones. Entonces han preferido renunciar a su vida personal, íntima, sexual, por no librar esa batalla, por no tirar esa pared que yo decía al principio dentro de su familia. Y eso ocurre aquí en España también, y todos conocemos casos. Claro, sí, la verdad es que sí, al final de una forma u otra. Yo conozco algunos. Tenemos algunos. Justamente que describe ese perfil que está diciendo. Es verdad que tienen que primero pelear con eso, ¿no?, con la historia familiar, pero también hay un componente externo que no ayuda, ¿no? Sí, claro, el que dirán, estoy completamente de acuerdo contigo, claro. Sí. En todo caso, pues nada, escuchar testimonios como el de Alessandra, el de John, nos recuerda que detrás de cada solicitud de asilo, ¿no?, en uno de los programas pasados hablábamos de las cifras de solicitudes de asilo que llevamos en 2025, pues al final detrás siempre hay una historia y muchas veces pues son historias como estas de valentía, de dignidad. Y las personas refugiadas transexuales pues no huyen solo de la violencia, sino que también pues buscan un lugar donde existir sin miedo. Así que aquí seguiremos dándole voz. Bueno, Luismi, María José, hoy desde el espacio que reservamos en Red Refugio, esto es un cambio de registro, sí, lo que voy a dar ahora. Este espacio que reservamos para las buenas noticias del refugio en positivo, me gustaría hacer una invitación a un gesto sencillo pero muy poderoso. Y no es otro que recuperar palabras que humanizan.
Me quiero referir hoy a esos niños, niñas y adolescentes que llegan solo a nuestro país, que no son meras siglas, son personas menores de edad en situación de extrema vulnerabilidad, que merecen por encima de todo ser nombrados como los que son, infancia. UNICEF, entre otras organizaciones, advierte que el uso del acrónimo MENA contribuye a la estigmatización y a ocultar su condición de menores. No se trata de un debate académico. Lo que llamamos a alguien influye en cómo lo tratamos. Save the Children y otras ONG han alertado desde hace años que lesemas técnicos repetidos sin contexto facilitan la criminalización y la exclusión social de chicos y chicas que han perdido el amparo de un adulto, ya lo dije. Y desde organizaciones como CEAR reivindicamos un cambio de relato. Hablar de niños y niñas que llegan solos, solas, de menores migrantes no acompañados, es atender primero a la persona y a sus derechos, no a una etiqueta que deshumaniza. También lo señalan instituciones públicas, informes del Defensor del Pueblo y documentos de referencia que recomiendan evitar expresiones que invisibilizan causas y vulnerabilidades y apostar por un lenguaje que proteja en vez de acusar. Cierro con una idea clara: el idioma no es neutro. Cada vez que elegimos niño en lugar de una sigla, estamos recordando que esa persona tiene derechos, miedo, sueños y nombre. Cambiar cómo hablamos no resuelve todo, pero sí es el primer paso para que la sociedad vea a estas personas y las proteja como lo que son infancia. Pues sí, Carmen, muchas gracias por traer este tema a Red Refugio, porque por supuesto las palabras importan, que al final es lo que estabas comentando, y nombrar con respeto pues es reconocer la humanidad, y deberíamos dejar atrás etiquetas como menas, porque dejar atrás estas etiquetas no es cuestión de corrección política, sino de justicia y de empatía por estos menores y estas menores. Cuando cambiamos el lenguaje, pues también cambiamos la mirada. Así que muchísimas gracias por traerlo, Carmen. Gracias. Bueno, pues María José, Carmen, traigo algo un poco especial. Sabéis que, bueno, desde hace algunos lunes, esta temporada, pues estamos ofreciéndoos poemas de autores palestinos, principalmente palestinos, y lo tenemos preparado, digamos. Pero sí me gustaría comentar una película que en el pasado Festival de Cine, la semana pasada, que hubo aquí en Sevilla, Festival Europeo, para mí ha sido la película del festival. Uh-huh. Se titula All That's Left of You, que viene a ser algo así como Lo que fuimos o Todo lo que quedó de ti o algo así. Leo literalmente lo que ponía en el programa. Es de una cineasta estadounidense descendiente de familia palestina. Se llama Sheriem Davis. Esta directora, además de dirigirla, la produce, la escribe y la protagoniza. Es una película tristemente oportuna. ¿Por qué? Pues porque 2 semanas antes de su inicio, el rodaje se trasladó debido a la guerra de Gaza. Justamente la población desplazada por ese devastador impacto de la Nakba que habita el núcleo de esta ficción. Esta película de ficción basada en una historia real, por cierto, gira en torno a una saga familiar palestina de 3 generaciones,
desde 1948 justamente hasta 2022, es decir, más o menos hasta antes de ayer. Como quien dice, una obra rotunda, que no niega la belleza del cine como acto, atención, de reconocimiento y de memoria, y yo diría hasta de reconciliación. Una cuestión de supervivencia, yo diría. Esto, hasta aquí lo que pone en el programa. A mí me gustaría subrayar y comentar una frase que sucede entre el imán de una mezquita, digamos, con los padres que acaban de perder a un hijo, padres palestinos, acaban de perder a un hijo, por los tiros de israelíes, en ese caso. Muere el niño y los padres se plantean si ceder su cuerpo o no ceder su cuerpo, si ceder los órganos o no. Y esa es la consulta que le van a hacer al imán. El imán lo deja un poco en el aire, sobre la ley musulmana, lo deja un poco a elección de ellos. Pero el padre, y es a lo que voy, dice una frase, le dice al imán que dónde está la resistencia, porque claro, si él cede, si ellos, los dos padres, ceden el cuerpo o parte del cuerpo del hijo muerto a alguien, puede que ese alguien sea alguien que crezca y que luego asesine a los suyos. Digamos una contradicción, una situación bastante complicada de resolver. El imán le responde: tu resistencia está en tu humanidad. Ahí, con esa frase que le dice, resuelven el tema y finalmente, después de la intervención también de la madre, finalmente deciden que ceden parte del cuerpo, que al final salva a 6 niños. Hola. Solo uno de ellos israelí. Qué bueno. Los demás palestinos. Qué bueno. Entonces, la película se desarrolla hacia un final donde los padres, después de un montón de años, vuelven otra vez allí a Jaffa. Tiene un final que no voy a anticipar, pero sí es verdad que el desarrollo de la película puede ser triste, puede resultarle a alguien triste, pero es un final amable, digamos. Y hasta ahí puedo contar. La película es de festival, quizá la pongan en cine comercial, y repito otra vez el título en inglés, es All That's Left of You. La traducen los subtítulos de crédito como Lo que fuimos, y yo no sé si se podrá encontrar quizá en algún otro festival o incluso en cine comercial puede que la pongan. Sí. Pero yo la recomiendo especialmente porque es todo el desarrollo del conflicto de Gaza, pero antes de que empiece. Pues nos lo apuntamos, Luismi, muchas gracias. Gracias también por este guiño, en esta ocasión de otra forma, a Gaza, a Palestina, como hace siempre. Muchas gracias, compi. Muy bien. Pasas el día conectado, escondido en algún lugar, acechando como un extraño, controlando con tu mano alguna falsa realidad, sin entender lo que está pasando. Tienes que tratar de comprender que están cayendo estrellas en el mar y no las ves. Vas mirando de reojo a la verdad, son los rostros de la vergüenza que te rozan sin tocar. Mires pa' otro lado, a mi corazón abandonado. Se está haciendo muy tarde para levantarte. Por eso que se abra la muralla y se crucen las palabras olvidadas en la playa. Pues ya sí llegamos al final de Red Refugio, en un programa en el que hemos conmemorado el Día de la Memoria Trans y hemos dado voz a quienes han tenido que huir por el hecho de ser libremente, de ser personas transexuales. Luismi y Carmen, acompañándome una semana más, muchísimas gracias a los dos. Pues mira, gracias a ti por esta escaleta que nos has hecho tan interesante. Lo hemos hecho entre todos. Bueno, pero tú eres la directora y hemos hablado de los trans, hemos hablado de los mal denominados menas, hemos hablado de cine, o sea que nuestros oyentes pueden estar hoy muy contentos. Muy variados, sí, sí. Muy bien, pues nada, solamente antes de irnos recordamos nuestras redes sociales para que podáis seguirnos contactando. CEAR Andalucía está en Instagram, X y Facebook. Pues muchísimas gracias también a Ángel Macías de la Onda Local de Andalucía por estar en la realización técnica y a todos nuestros oyentes, gracias por estar con nosotros una semana más y por hacer posible Red Refugio. Hasta la semana que viene. Que se abra la muralla, se crucen las palabras olvidadas en la playa.